¿Qué está pasando entre México y Ecuador? Salió en la noticia a primera hora que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompía relaciones diplomáticas con Ecuador, en vista que la nación sudamericana, por orden del Ejecutivo, determinó que las Fuerzas Armadas podían ingresar a la Embajada de México para remover al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había solicitado asilo político. De acuerdo a la Convención de Viena, las embajadas son territorio inviolable. Ni siquiera en situación de guerra se puede irrumpir o ingresar forzosamente a una embajada. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano alega que México fue quien primero violó la Convención de Caracas. Esta convención es la que regula todo lo que es el asilo diplomático. Y en dicha convención establece que no se puede asilar a delincuentes. Y el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue vicepresidente en el socialismo del siglo XXI y fue reelecto en esas mismas condiciones, aunque luego hubo una ruptura interna, ya pasó casi un lustro en la cárcel y estuvo imputado por 2 delitos y actualmente está siendo procesado por uno más, por lo cual gran parte de la sociedad ecuatoriana legitima este accionar. No es un dato menor que el presidente Andrés Manuel López Obrador de México hizo que ese país sea sede del Grupo de Puebla. Tras la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil, el Foro de Sao Paulo, que rigió por años todo lo que era este círculo, esta esfera de poder, donde se alimentaban del petróleo venezolano, la artimaña o el cerebro de Cuba y de la territorialidad de Brasil para fortalecer a la izquierda internacional tras la caída del muro de Berlín. Estamos entrelazando un poquito periodos temporales, pero entender cuáles fueron, digamos, los sucesos históricos que nos condujeron a este momento. Entonces, con el triunfo de Bolsonaro, el Foro de Sao Paulo queda desplazado y con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador surge el Grupo de Puebla y sede también de la Internacional Progresista. Entonces, ¿qué pasa? Como van cayendo en un efecto dominó en Sudamérica, van perdiendo en elecciones, por sus fechorías, por sus delitos, muchos políticos estaban buscando refugio y asilo en México, tanto en sus embajadas como en su territorio nacional. Y López Obrador le abrió la puerta a Evo Morales, a quienes fueron cabezas del poder legislativo en Ecuador, nuevamente, como ellos, Gabriela Rivadeneira, primero en la embajada y luego en territorio nacional. Por lo cual el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo basta, no más. Sin embargo, no libre de consecuencias. Ya el Mercosur pidió accionar, incluso expulsar al Ecuador como miembro aliado. Asimismo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, en cambio en un tono un poquito más conciliador, pide la paz entre ambas naciones, el diálogo, porque ambos son miembros de la OEA. Por un lado, los soberanistas aplauden este accionar por parte del gobierno ecuatoriano para poner un alto de convertir a la embajada mexicana en una sede, en un refugio para delincuentes. Sin embargo, también surge la inquietud e incluso el temor que está tomando acciones muy autoritarias el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Recordar que él le declaró conflicto armado interno al crimen organizado, lo cual requirió decretos ejecutivos, entre ellos uno que permite que las Fuerzas Armadas puedan combatir a la delincuencia. Dato importante, en el Ecuador había al menos 50,000 hombres armados al servicio del crimen organizado y la Policía Nacional rondaba entre 56 y 58,000 operativos, es decir, casi parejo, lo cual exigió la inclusión de las Fuerzas Armadas en esta lucha, por lo cual los ecuatorianos han normalizado la participación de las Fuerzas Armadas en acciones civiles, y esto es una consecuencia de este accionar. Entonces hay un temor, sin lugar a dudas, por parte de algunos sectores, sobre todo desde el ámbito jurídico, si es que hay un abuso de poder. Recordemos que la Embajada del Ecuador fue sede por mucho tiempo y vivienda de Julian Assange, justamente porque no se podía violar la embajada aunque estaba en Londres, pero finalmente sí tuvo que salir de ahí, puesto que al ser la Convención de Caracas algo a nivel regional y el Reino Unido no era firmante, finalmente se pasó por encima, digamos, y hubo este espacio abierto para
poner un fin a ese periodo que fue tan prolongado que incluso tuvo visitas de Pamela Anderson, y no pues precisamente de forma amistosa, sino incluso de manera carnal, algo que ella ha reconocido. Hasta tenía un gato y los impuestos de los ecuatorianos tuvieron que financiar la limpieza de ese lugar. Y por eso también quisiera saber qué opinan ustedes, sobre todo los mexicanos que me ven, que me siguen, que están por ahí, porque esto lo están pagando sus impuestos. Sus impuestos están pagando albergar, asilar a quienes han sido sujetos de la justicia de sus propios países, incluso condenados. Entonces aquí se abre también una puerta respecto a si son perseguidos políticos. El socialismo del siglo XXI alega que esto es lawfare, es decir, una politización de la justicia en contra de sus enemigos políticos. El propio expresidente del Ecuador, Rafael Correa, está asilado en Bélgica, puesto que si es que vuelve al Ecuador podría terminar en la cárcel, porque tiene varios procesos abiertos, como lo tenía su ex vicepresidente Jorge Glass, y que ahora ha sido detenido por la justicia ecuatoriana. Estamos ante un suceso sin precedentes y quisiera saber qué opinan ustedes. ¿Es una medida soberanista en defensa de la justicia que no permite que la embajada mexicana, bajo la presidencia de López Obrador, se vuelva una guarida de delincuentes? ¿O es un abuso de poder por parte del presidente del Ecuador que viola acuerdos y convenios internacionales? Cabe destacar que son convenios firmados en buena fe y no dictan sanciones. Sin embargo, veamos cómo responde la comunidad internacional. Bienvenidos. Cualquier inquietud, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Hola, soy Mamela Fiallo Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad, y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal, y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.